La astrología es una disciplina ancestral practicada por antiguas civilizaciones. La racionalidad moderna la ha relegado. Sin embargo, encuestas nos indican que más de un 80% cree en las predicciones y cree en los horóscopos. Soy Bernardo Barranco, la astrología aquí, en Sacro y Profano. La astrología es una disciplina milenaria de adivinación adoptada por grandes civilizaciones como la mesopotámica, china, hindú, griega y maya. Teniendo como base la lectura del cielo como escritura, se construyeron diversos sistemas de adivinación. Mediante la observación del cosmos y el estudio del movimiento de los astros, se buscaba predecir el destino del hombre y de los pueblos, como por ejemplo, años buenos de cosechas, acechanzas de guerra, epidemias, entre muchos otros. Los astrólogos buscaban la posición de los astros y su conjugación para determinar su influencia en la vida de los hombres. Fueron los griegos quienes en el siglo II a.C. introdujeron los horóscopos. Desde el Renacimiento, la astrología comenzó a ser relegada por el surgimiento de ciencias modernas como la física, la química y la astronomía. A pesar de que en Occidente se le considera una pseudociencia, goza de enorme popularidad en la cultura moderna. Su presencia es llamativa en los medios de comunicación modernos, como la televisión, periódicos, revistas. Sin embargo, la charlatanería pone en riesgo a la astrología como una disciplina ancestral. La astrología aquí en Sacro y Profano. Y para introducirnos a esta disciplina antiquísima, agradezco la presencia de la doctora Julia Palacios. Ella es catedrática de la Universidad Iberoamericana y astróloga, una muy reconocida astróloga. También agradezco la presencia de Lidia Pérez López, doctora en Psicología y Comunicación, además compañera mía durante muchos años en Radio Red. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Pues, Julia, ayúdanos a entender esta antiquísima trayectoria y disciplina que es la astrología. Pues bueno, esto viene de tiempos milenarios, de esta observación de los astros, de estos movimientos que el ser humano curioso de su entorno, pues empieza a ver que las estrellas, que el firmamento, que el sol, la luna, pues se mueven, aparecen, desaparecen, y pues esto lo empiezan a asociar con una serie de acontecimientos cotidianos, estacionales, simplemente los cambios a lo largo del año. Y la luna a mí es lo que me parece, pues fue el primer calendario, sin duda. Imagínate en la antigüedad, en tiempos remotos, un día la ves, otro día ya no la ves, un día la ves a la mitad, otro día la ves llena y de repente la ves eclipsada. Pues claro, todo esto empieza a causar curiosidad y se empiezan a hacer estas observaciones. Tenemos culturas que desarrollaron ya la astronomía. Aquí en México, bueno, obviamente tantas de nuestras culturas, los mayas, pero no se diga los egipcios, los caldeos, en fin, tenían esta observación y, insisto, esta asociación de qué pasaba allá arriba, coincidente con lo que empezaba a suceder aquí abajo. Pues eso sería desde entonces y hasta ahora. El cosmos, el universo y nuestra eternalidad, nuestra pequeñez. ¿Qué culturas? Ya está hablando los mayas, los persas, los egipcios. ¿Qué otras culturas? ¿Y cómo entraban al tema de la astronomía? Bueno, de hecho, a mí lo que me parece fascinante es que estamos en este momento de la historia integrándonos a una gran complejidad que hace que el conocimiento en un sentido nos desborde. Porque hasta hace apenas unos 100 años las personas solían establecer conexión con el conocimiento a partir de su propia cultura, de su territorialidad. Pensemos que hace apenas 100 años quienes nacían en un país árabe
pues claro que se relacionaban con su tradición religiosa, pero quienes nacían en Japón, pues otra. Pero hoy nosotros estamos abriéndonos al hecho de que el conocimiento ha sido muy profundo, muy rico a través de la historia de la humanidad, de la cual recordamos de manera consciente y seria pues apenas unos 5.000 años. Pero la astrología ha estado presente, como decía Julia Palacios, ha estado presente en el territorio mexicano. De hecho, creo que una de las riquezas extraordinarias de nuestro país es que en nuestro imaginario hay un saber muy profundo, un saber que está más allá de leer, está más allá incluso de calcular. Este saber de la conexión con todo lo que existe, con todo lo que es, que ha estado presente en la cultura maya, en la cultura tolteca. Pero saliendo de nuestro territorio podemos reconocer en Egipto un conocimiento de la astrología extraordinario, en los grupos caldeos, en Babilonia, en fin, también por supuesto en la India. Es decir que es un conocimiento que no debe ser superficial cuando está presente en todas las grandes culturas que se manifestaron con gran riqueza. Ahí está un primer acercamiento en este primer bloque, la astrología y la historia de nuestras civilizaciones, el cosmos, los astros y nuestra realidad cotidiana como cultura, como civilización y como personas. Está usted en Sacro y Profano, nuestro tema es la astrología y en un momento más regresamos. La astrología en Sacro y Profano. Pues predecir, adivinar el futuro desde las cosechas, desde los tiempos, los cambios en los climas, pero también las relaciones humanas, el amor, la sensibilidad, los humores. ¿Por qué el ser humano, la mujer, tiene esta necesidad de encararse o ver al futuro? Pues siempre es esta curiosidad de qué va a pasar. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a estar lo que viene? El desconocimiento de lo que viene. Nos gusta escuchar, va a suceder esto, va a suceder lo otro. Esta predicción, yo creo que de siempre, ese misterio de lo que no sabemos que va a venir. ¿Y cómo la astrología contribuye a esa predicción? Bueno, pues precisamente esta lectura de los astros, de la posición de los astros, nos va a permitir estar viendo pues tendencias que en otros tiempos eran definiciones radicales y que era una astrología pues muy de susto, ¿no? Va a pasar esto, muy dictaminadora. Hoy día no hacemos eso, es más, quien haga eso pues está un poco en el siglo XVII o XVI, ¿no? Es más tendencias, es más decir, bueno, mira, puede que va por acá, probablemente va por acá. En fin, ve esto, tienes estas oportunidades, esto, pues probablemente si sigues esto y esto, pues vayas a este resultado, pero nada radical ni determinado como era esta astrología en la antigüedad. Ahora, lo que sucede es que, bueno, muchos astrólogos se hicieron muy poderosos en otros tiempos porque, pues, esto era oculto totalmente. Entonces, era el misterio de que yo puedo decir y ver y prácticamente adivinar lo que te va a suceder. Y eso, pues, les daba mucho poder. Este misterio, esta capacidad de adivinar, esta posibilidad de predecir lo que va a pasar. Y su vínculo con lo religioso, porque hay algo de mágico, hay algo de misterioso ahí. Bueno, religión es una experiencia humana profundísima y que es una experiencia transversal a todas las culturas y a todos los tiempos. Religión es religar, es vincularse. Y los seres humanos necesitamos vincularnos con nosotros de manera profunda, también a nuestro profundo mundo inconsciente y como reflejo al mundo exterior que es desconocido. En todas las culturas ha habido representaciones de esas fuerzas de la naturaleza, de estos elementos que desconocemos y que, sin embargo,
impactan nuestra existencia, nos impactan. Y bueno, no solamente en el mundo religioso, también en el mundo filosófico, como Kant, que plantea su sobrecogimiento al ver un cielo estrellado, o como Giordano Bruno, que hace ya 400 años explicaba la importancia de vincularse a algo más allá. Ahora, claro que la experiencia religiosa parte de una curiosidad que nace más allá del deseo de sobrevivir. La astrología y las predicciones astrológicas han servido a las clases humildes para calmar su temor hacia el futuro, pero también a las grandes mentes que se han preguntado desde su claridad y su sabiduría de no saber sobre lo desconocido, se han preguntado qué significa esto que llamamos cosmos y que nos acompaña y que todavía no sabemos muy bien para qué o cómo. Hay una gran profundidad y una gran búsqueda de conectarnos con más allá, con eso que está más allá de la aldea global. Bueno, por lo que han estado conversando, es decir, la astrología, una disciplina antiquísima que acompaña la madurez de grandes antiguas civilizaciones. Hay un vínculo muy importante en predecir lo que viene, es una necesidad humana. Y hay una serie de cálculos, de mediciones que antiguamente eran tajantes, pero que en la actualidad han aminorado. Hay una experiencia mística también en esa búsqueda que vincula la astrología con esta dimensión religiosa. Ahora, Julia, ¿por qué la astrología es tan despreciada por la ciencia moderna, por la racionalidad? Es decir, ¿por qué cuando nace un bebé dicen, más que Marte, la influencia en este bebé, es el doctor, la cercanía física que tiene más incidencia en el momento del parto? Bueno, esto empieza desde Kepler. Kepler todavía hacía predicciones astrológicas para financiar sus investigaciones astronómicas, porque los astrónomos eran astrólogos hasta ese momento. Allí, con toda la ilustración y los científicos y demás, pues empiezan a ver esto despreciable y se empieza a separar. Cuando el mundo se hace racional, dejamos de creer en esto. Ahora, pues desde el siglo XIX, sobre todo el XX, y yo diría la segunda mitad del XX, que la gente vuelve con más libertad a decir sí creo, y abiertamente sí creo, y te sorprenderás porque ya cada vez más mamás pues están con el doctor, pero también están viendo la hora para ver a qué hora nació el bebé y que se le pueda hacer su carta astral. Entonces, creo que este mundo del que mencionaba, este mundo actual del que hablaba Lidia hace un momento, donde tenemos esta suma y esta globalización que nos permite tomar de aquí y de allá, nos hace mucho más abiertos y aceptadores de todo esto. Ahora, es interesante porque no lo vas a decir a todo mundo, y a mí me ha sucedido. Pues la gente no cree y no puede creer, pero en lo oscurito te preguntan, por supuesto. Entonces, de repente, pues tengo consultantes que son figuras importantes del mundo del arte, de la política, intelectuales. Políticos, por supuesto. Sobre todo te sobran. Claro, bueno. Entonces, que nadie los vea, insisto, nos vemos en lo oscurito, pero dime qué va a pasar. Y eso sigue. Un escepticismo de la sociedad moderna, de la racionalidad científica, matemática, formal. Pero hay encuestas, reforzando lo que Julia acaba de decir, en España y en muchos otros países, donde el 70% de los ciudadanos de a pie, ¿no?, comunes, creen en los horóscopos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible una sociedad que se hace cada vez más racional, científica, y por otra parte, que tiene estos conocimientos que aparentemente chocan con esa racionalidad? Bueno, porque yo creo que hemos buscado en la racionalidad la respuesta a todos los problemas humanos, económicos, sociales, pero la verdad es que el ser humano tiene otras necesidades de pasión, necesidades de belleza, necesidades de conexión, de pertenencia. Los seres humanos tienen una dimensión mucho más grande y mucho más profunda. Y hay que entender en esta apertura a la complejidad que hay
modos diversos del conocimiento. Hay modos de conocimiento que son racionales, pero también hay modos de conocimiento que son intuitivos, modos de conocimiento que son tradicionales. Y la astrología es un conocimiento tradicional, es un conocimiento que se transmite de cultura a cultura, de maestro a discípulo, y es un conocimiento verdaderamente extraordinario, que tiene muchas facetas. La astrología tiene una faceta simbólica, una faceta mitológica, en fin, tiene una faceta matemática, en fin, desde su simbolismo geométrico, en fin. Y no solo es que la astrología ha sido visto en viejas culturas o vista como una fuente de calmar el miedo al futuro o de querer saber y tener más influencia sobre el enemigo, sino que ha sido también fuente de inspiración para el arte, ha sido fuente de inspiración para construcciones arquitectónicas, en fin. La verdad es que yo creo que hemos padecido en el siglo XX de un reduccionismo y de una forma de arrogancia que nos ha hecho sentir que lo racional es lo único válido, pero nosotros en nuestra vida personal no queremos ser amados racionalmente, queremos ser amados desde el alma y con pasión, y así queremos vivir la vida, y entonces la astrología tiene una función preciosa, muy compleja, y como decía Julia, yo creo que muchos dicen no queda bien creer porque yo soy una persona seria, pero cuéntame. No, es indudable que hay muchísima gente que cree y que no sale a la calle si no ojea el horóscopo del diario, o muchas otras gentes que tienen esta forma de entender la simbología en estas antiguas tradiciones. Yo creo, o mi explicación es más, que en una sociedad plural como la que estamos viviendo, todas las concepciones son válidas y, por supuesto, es esta interpretación de los símbolos, esta interpretación compleja que ha señalado y sobre todo que tiene esta ascendencia ancestral, pues es importante no solamente mantenerla, respetarla, sino en algunos casos cultivarla. Vamos a un corte, estamos hablando sobre la astrología. Esto no ha terminado, regresamos en un momento más. La astrología es el tema de Sacro y Profano en esta ocasión y tenemos un panel privilegiado para poder conversar sobre el tema. Julia, comentabas que muy racionales afuera muchas personas, pero preguntaban en lo oscurito, ¿no? Y en el silencio sobre cómo les iba a ir o sus predicciones, etc. Yo creo que forma parte de lo que es hoy una sociedad abierta, plural, compleja, multicultural, en donde muchas racionalidades conviven, donde aparentemente la racionalidad científica, matemática, económica predomina, pero coexiste con otras, las mágicas, las espirituales, etc. Pero también es cierto que hay muchísimos charlatanes, mucha gente que lucra con podemos decir, con este oficio ancestral. ¿Qué piensas de los charlatanes y la astrología? Pues que es un desastre, que sí que se han hecho muy ricos y que pues están manipulando y abusando de esto que Lidia mencionaba hace un momento, esta necesidad, esta angustia de solucionar problemas, de ver qué va a pasar, de querer encontrar respuestas a la incertidumbre. Y entonces sí hay un abuso y este pensamiento mágico excedido de casi decir, si te vistes hoy de amarillo te va a ir bien o vas a conseguir trabajo, o si haces esto o si haces lo otro o te va a pasar esto y ten cuidado. Y ese es volver a esto que yo decía en un principio, de esa astrología determinista, de estos conceptos radicales donde se genera un miedo que ha hecho muchísimo daño y que las personas, sobre todo pues en una debilidad emocional y mental, pues creen y caen y sucumben. Me parece un gran peligro y un desastre. Y de hecho, pues yo me lancé a los medios a hacer astrología para pues balancear un poquito, cálmense, no pasa nada y vamos a tomar esto de otra manera. Lidia, ¿por qué tienen tantos
tanto éxito estos charlatanes? ¿Cómo puedes explicártelo como fenómeno? Sí, yo creo que las respuestas de la gran promesa del siglo XX, en que no habría enfermedades y todo el mundo tendría economía y todo sería maravilloso, no se han cumplido, igual que en otras muchas épocas donde efectivamente la gente refleja en su vida una forma de carencia, una forma de debilidad y de miedo. Yo coincido que si una persona cree que la astrología es leer el horóscopo del periódico o de la revista, no. Es como pensar, no sé, que la literatura es Corín Tellado o... No. Hay que entender que cuando hablamos de astrología hablamos de un saber muy tradicional, muy antiguo y muy profundo, y no tiene esto que ver con los horóscopos. Esto por un lado. Por el otro, tú puedes obtener un conocimiento, pero para ensalzar tu voluntad y tu criterio, no para depender de eso. Y yo sí creo que es muy importante que en todos los terrenos del conocimiento las personas sepan que su poder está en su voluntad y en su compromiso. Vamos al último bloque, que es las conclusiones o los apuntes finales. Y a mí me gustaría mucho como pensar a futuro, sobre todo cuando estamos hablando de crisis, de unas formas de religiones, de instituciones, el surgimiento de otras sabidurías ancestrales, y que vivimos un momento, ustedes llamaban complejidad, pero yo diría una mezcla de muchos saberes e intencionalidades, muchas de ellas místicas. En este cuadro complejo, en un contexto de secularización, ¿cuál es el lugar y cuál es el futuro de la astrología? Mira, yo creo que cada vez hay más personas estudiando de una manera seria astrología. Hay más libros escritos o traducidos al español, escribiéndose ya directamente en español. Hay congresos de astrología en México, hay asociaciones de astrólogos, y creo que esto pues se profesionaliza y se ve de una manera mucho más seria. Me parece que los astrólogos divulgadores de la astrología cada vez están haciendo más conciencia y que no está así nada más de que voy a manipular o voy a hacer esto u el otro, sino que esto está siendo serio. Y yo siempre he dicho que cada quien sea su propio astrólogo, porque es muy complejo. Lidia, tú... Bueno, me parece que como en cualquier especialidad, las personas dependen de su propio discernimiento para saber elegir un cardiólogo, un oculista, un dentista o un astrólogo. Y en ese sentido las personas tienen que responsabilizarse de sus elecciones. Por otro lado, la astrología es vista hoy como una disciplina relacionada también con el estudio del mundo inconsciente, con este mar profundo que tenemos todos los seres humanos, en donde la astrología no se ve solo como una predicción, sino como una comprensión de los distintos aspectos de nuestras fuerzas psíquicas, como decir, por ejemplo, que tenemos un Sol interior o un Venus interior y que esto refleja aspectos de nuestra propia psique, en donde la astrología no es una fuente de conocimiento determinante, sino más bien un puente que te abre a un mayor conocimiento de ti mismo y del cosmos en que habitas, porque habitamos un cosmos lleno de misterio y de luces, y quizás la astrología pueda ser un buen puente. Pues ahí tiene usted una sociedad secular, moderna, como la que estamos viviendo, donde hay un hartazgo de una racionalidad científica que se debilita como la explicación absoluta de todo. Surgen o resurgen viejas tradiciones que van desde las más simples, las más sencillas, autóctonas, hasta pensamientos complejos que en la antigüedad tuvieron esplendor. Y en ese sentido la astrología ocupa un lugar importante, no en los grandes palacetes del intelecto, y sí al mismo tiempo en el mundo subterráneo de muchos corazones. Muchas gracias por su presencia y lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.